Tema 37 es la segunda parte de El Hijo, nuestro Señor Jesús, ora por los efectos de la misión de sus discípulos en el mundo. Está largo, pero se entiende, ¿no? O sea, el Señor está orando por la misión que les ha dejado y los efectos que va a causar esa misión que Él les encomendó a los discípulos. Y estuvimos viendo que así como se lo encomendó a sus discípulos hace 2000 años, esa misma encomienda nosotros mismos la tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces terminamos ya casi la próxima semana, el próximo miércoles terminamos esta larga serie de la escuela de Cristo, la escuela de la santidad. ¿Cómo vivir en santidad? Un cristiano debe vivir en santidad. Un cristiano debe de parecerse a su Padre que mora en los cielos. Y Cristo nos dio el ejemplo bajando a la tierra y mostrándonos cómo vive una persona que es hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Y es importante porque el mundo ahora no está bien, está oscuro y la oscuridad se acerca. Y mientras más oscuro esté el panorama, es cuando va a amanecer, mis hermanos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que el Señor viene pronto. Mientras tanto, Él nos dejó esta escuela. Y nos dicen, vivan de acuerdo a esta escuela. El Señor iba a morir y a ascender a los cielos y antes le da un compendio de enseñanzas muy importantes desde Juan capítulo 13 al 17 en sus oraciones que estamos ahora viendo, en donde la importancia de estas enseñanzas radica en que Él les está diciendo, ahora me voy, pero ustedes ya saben qué van a hacer. Y esta es la manera que deben de vivir en el mundo. Esa es la misión que yo les doy. El maestro ora para esta misión y estos efectos importantísimos que va a tener en el mundo. Tan importantes que 2000 años después, 20 siglos después, nosotros no decimos que somos cristianos. Imagínense la trascendencia que tuvo nuestro Señor Jesús. Aquel hombre que nació en Belén y que se crió por Nazaret y estuvo su ministerio en Galilea. Imagínense, un hombre judío del Medio Oriente ha causado esta trascendente misión que ahora todavía nosotros seguimos como sus discípulos. Los efectos en el mundo de esta misión entonces de los primeros discípulos fue el aumento de ¿qué? De creyentes en el mundo a su alrededor. El mensaje del Evangelio de Cristo fue predicado como Él les mandó, la gran comisión. Y las personas que veían y escuchaban a los apóstoles, veían en ellos un ejemplo claro de lo que era Cristo. Muchos conocieron a Cristo, pero Él ya no estaba. Pero veían la continuación de su ministerio en los apóstoles. Una vida moldeada según la semejanza de Cristo. Vivían en una relación con aquel que murió por ellos y resucitó de los muertos para prometer que iba a volver. Por eso, esto impactó en la vida de todos, definitivamente. Y así fue como el cristianismo, las personas con fe, fueron creciendo en número y en cantidades por todo el mundo, a tal punto que libros seculares, romanos y judíos, citan que nosotros, los cristianos, eran como una plaga de ratas. Imagínense. Así se había expandido la fe en todos. Esas eran nuevas criaturas que estaban ahora, como hablamos en la última enseñanza, que estaban en Cristo. En Cristo. Eso es lo que nosotros somos. Somos personas que hemos tenido fe, confiado en el Evangelio y ahora estamos en Cristo. ¿Y cómo puede ser esto? Simplemente dijimos que era creyendo en el mensaje de salvación del Evangelio. Y uno puede decir, bueno, el Evangelio está en los Evangelios, claro, valga la redundancia, en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. Pero vamos a resumirlo en donde el apóstol Pablo nos dice, este es el Evangelio, en 1 Corintios capítulo 15. Cuando usted le pregunta, ¿dónde está el Evangelio? Y usted vaya a 1 Corintios capítulo 15, empiece el versículo 1 y va a ver ahí lo que es el Evangelio. Dice así, en la Reina Valera contemporánea, lo voy a leer yo,
Usted sígame en su versión de su Biblia. Dice así, 1 Corintios 15:1. Además, hermanos, a la iglesia, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Ahí está la condición. No solo recibimos, escuchamos alguna vez con fe, sino que seguimos firmes. Firmes aquí en el original significa istemi, que en el griego original, que en la Reina Valera original se tradujo como perseveráis, o sea, perseverar. ¿Perseverar en qué? En estar firmes, en permanecer en lo que hemos escuchado, en quedarse, en sostenerse de pie, o sea, vencer. Estar firmes en el mensaje del evangelio significa que los que escuchamos el mensaje lo hacemos con convicción de que es cierto y verdadero. Eso es, ustedes, yo no sé si soy creyente. Bueno, el mensaje del evangelio que ahorita vamos a hablar, ¿usted le parece cierto y verdadero? ¿Sí o no? Así de sencillo. Y no tiene por qué autoengañarse, ¿verdad? No sé, la verdad que todavía tengo dudas. Está bien. Por eso está aquí, escuchando la palabra, para empezar a disipar esas dudas. Por eso el evangelio es eso. Justamente significa eso, fe. ¿Y cómo voy a perseverar? Porque la pregunta es esa, la pregunta normal es, ¿cómo yo puedo perseverar a pesar de dificultades, de problemas, de circunstancias adversas que encontramos en esta vida? Siempre. Si yo no estoy convencido de que lo que yo escuché en la palabra es verdad. No, pues no sé si sea verdad. No sé si Cristo existió. No sé si hizo lo que dijo que ahí está escrito. Y empezamos a dudar. Entonces, ¿eso es fe? Claro que eso no es fe. Y no estoy despotricando ni disminuyendo a alguien que está dudando. Porque todos estuvimos ahí, en la duda. Pero la duda se disipa, se aclarece ¿con qué? Con la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra. Yo les puedo decir, se puede quedar con cualquier duda en esta vida, lo que sea. ¿Por qué vuelan los aviones? Pues yo no sé, las leyes de la física, los ingenieros lo saben, ¿verdad? Y por eso los aviones se levantan, ¿verdad? Pues puede quedar con millones de dudas. ¿Cómo funciona el motor de un carro? Yo no sé. Yo le pongo gasolina, le hago el cambio de aceite y filtro cada tanto y ya acabó y tiene que funcionar, ¿verdad? Los ingenieros lo hicieron, ¿verdad? Es de esa manera. Yo no puedo, me puedo quedar con dudas como estas, pero jamás me puedo quedar con la duda de si es verdad o no el mensaje del evangelio, porque de eso depende su vida. Eso es algo importante y crucial. Seguimos ahí en 1 Corintios 15. Leo de vuelta. Además, hermanos, les anuncio, dice Pablo, el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron, en el cual siguen firmes. Versículo 2. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Debemos entonces, mis hermanos, ¿qué está diciendo Pablo antes de decir qué es el evangelio? ¿Qué está diciendo? Que debemos de permanecer en ese mensaje, en lo que es el evangelio. Debemos de permanecer creyendo en eso, con la certeza de que esperamos en esas promesas del evangelio y con la convicción de que no lo vimos a Jesús, pero sí sabemos que es cierto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no los obligo, alguien puede estar en este momento con la duda y es válido, pero sigamos estudiando. Y aquí viene el evangelio desde el versículo 3, para que lo escuche con fe. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, dice Pablo. O sea, es una fe apostólica. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Fueron testigos primeros de la vida y de la muerte y de la resurrección y de la ascensión a los cielos de Jesucristo. Primeros testigos. Y Pablo también fue testigo. Pablo recibió directamente su evangelio y ministerio, ¿en dónde? Directamente del Señor, dice la palabra. Pero sigamos, ¿qué dice Pablo? ¿Qué es lo que él recibió como el evangelio que él enseña? Que nosotros estamos aprendiendo. Que conforme a las escrituras, o
sea, de acuerdo a lo que está escrito en las escrituras del Antiguo Testamento, Cristo murió por nuestros pecados. Que también conforme a las escrituras fue sepultado. O sea, realmente murió y resucitó al tercer día. Y que se apareció a Cefas, a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Póngase en el contexto bíblico histórico, que él está hablando y escribiendo cartas. No puede estar escribiendo cosas de mentira, fábulas, ¿verdad? Algo que no ocurrió, si no están los testigos que avalen eso. ¿Sí me entiende? Pablo era un contemporáneo de las épocas posteriores a la muerte, resurrección y ascensión del Señor. O sea, él está diciendo, miren, ahí están los testigos todavía vivos. Y hay muchos. Vayan y pregúntenle directo a ellos. Y luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí. Y a mí que dijo el apóstol Pablo, usted lo tiene que tomar personalmente. Y por último se me apareció a mí. Tómeselo personal. ¿Se le ha aparecido el Cristo vivo en su vida? Es algo importante. Esto es una pregunta que define su esencia o su lugar en la eternidad. El Evangelio, mis hermanos, siempre fue y es el mismo, igual que la fe. Todos los creyentes están en Cristo por eso. En Cristo, a partir del momento cuando mediante el auténtico arrepentimiento y fe depositan su plena confianza en Cristo Jesús. Eso se llama ser cristiano. Vayamos, voy a leer el último pasaje que leímos, la última enseñanza en Gálatas capítulo 3. Lo voy a leer en la traducción viviente hoy, versículo desde el 26. Gálatas 3, 26. Escuche bien, y dice así la palabra de Dios. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí empieza, bien claro, ¿verdad? ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la fe, la convicción de que el Evangelio es verdad y es cierto. Sin nadie me puede decir, no, pues yo solo sé si estoy con esa fe o no. Lo vuelvo a recalcar, es algo importante que usted tiene que definir en su vida hoy. Dice la palabra, hoy es el día de creer, hoy es el día de salvación, hoy, no mañana. Mañana yo tengo planes, pero si los puedo hacer o no, ya Dios sabrá, ¿verdad que sí? O sea, hay que ser humildes. Es por fe, porque nadie puede agradar a Dios sin fe. Es por la fe, no es por algo o alguna oración puntual que yo hice. Me levanté ahí cuando era joven y hice una oración de fe, quizás con fe, quizás creyendo en mi inocencia, en mi juventud, yo qué sé. Pero después vivo como la gente incrédula que no tiene fe. ¿Será así la verdadera fe? Claro que no, la fe transforma. Porque viene el Espíritu Santo a morar conmigo. Y no puede ser que Él no tenga una influencia determinante en mi vida. Claro que sí la tiene. Y Él me da una seguridad de mi salvación, hermanos. Eso es lo que nos diferencia, una de las diferencias importantes que tenemos con todas las religiones del mundo. Ellos no tienen seguridad de salvación. El cristiano tiene que tener esa seguridad porque tiene fe. Está convencido de las promesas y de todo lo que hizo Jesús. Versículo 27, en Gálatas 3 seguimos. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Dice aquí como un ejemplo, la ropa nueva habla de una nueva vida en Cristo. Ahí está, ¿no? Que es en la fe. Mi fe activa, vamos por así decirlo, mi fe activa el poder de Dios para salvar mi vida y para después obrar en ella, sanándome, proveyéndome, brindándome sabiduría, etcétera, etcétera. Esa es la manera, no es al revés.
Yo tengo que tener sabiduría, yo tengo que empezar a vivir los dones del Espíritu para... No. Tengo que tener fe. Y después de la fe viene el poder de Dios obrando en mi vida. Versículo 28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahí está, somos uno en Cristo Jesús. Esa es la importancia. Y otra de las grandes diferencias con todas las religiones y filosofías humanas. Y ahora que pertenecen a Cristo, ¿a quién pertenecemos? A Cristo, ¿verdad? Son verdaderamente hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Amén. Todo lo que usted vea en las promesas de Abraham, que son hermosas, magníficas, hasta digo, ay, demasiado. Esas son nuestras también, dice la palabra. No lo digo yo. O sea, ¿lo creo o no? ¿Está convencido de lo que dice la palabra? Yo lo creo. Yo estoy convencido de esto. Todos somos iguales delante de Dios. Eso lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Que todos somos herederos de la promesa, hijos de Dios por la fe. Y se acuerda que vimos que empezamos a ver el pasaje principal en Juan 17, 20 y 21. Hoy vamos a seguir con el 21. Acuérdense, en el 20 vimos la petición que hacía el Señor. El Señor hace una petición al Padre en Juan 17, 20. Y luego hace una afirmación de la provisión que Él mismo nos ha hecho en el 21. Vamos a leerlo rápido. Juan 17, 20 en la Reina Valera dice así. Dice el Señor orando, suplicando, dice, mas no ruego solamente por estos, dice. O sea, por sus discípulos ahí que estaban, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí están los efectos de la misión de los discípulos, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y también ellos sean uno en nosotros, dice la palabra, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y subraya esa última parte. Esta unidad de todos los creyentes, en todos los tiempos, dijimos, dependería de que todos los creyentes estuviesen igualmente ¿en quién? En Cristo y en el Padre, dijimos, como recién dijo Jesús. Si eres verdaderamente cristiano, estás en Cristo. Entonces tienes unidad. Por tener unidad con Dios, tienes unidad con otros cristianos. Porque el Padre y el Hijo no pueden rechazarse a sí mismos, porque ya moran en mí. Pertenecemos, buscamos una iglesia local, nos agrada estar con los hermanos, nos congregamos regularmente, etc. El Señor nos va revelando para qué sirve toda esta unidad. No sirve para socializar nomás. Esa es una parte, ¿no? Vamos a tener un convivio el día 15 de diciembre, todos están invitados, toda la iglesia está invitada. Esa es una parte importante, claro, nos tenemos que conocer, hay hermanos que no conocen el nombre del otro hermano, etcétera, etcétera. Y es importante conocerse, ¿no? Pero esa no es la principal. Lo principal es para generar una evidencia que convenza al mundo. Eso se trata. Esta es parte de la misión de los discípulos en el mundo que el Señor les dejó, convencer al mundo, claro, dice la palabra, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Recuerdan que lo vimos en Juan 16, el capítulo anterior. Al pedir a su Padre que todos los que creyeran en Él fuesen uno, nuestro Señor tenía en mente un propósito importante. Era que el mundo crea que tú me enviaste, dice el Señor en el versículo 21. ¿Cuál era el propósito final e importante? Que el mundo crea, que la gente crea que Cristo Jesús fue enviado ¿por quién? Por Dios el Padre. Eso es algo fundamental. Ahora bien, debe quedar muy claro que la clase de unidad a la que el Señor se refería era la unidad que nace del hecho de que todos los creyentes están en Cristo y en el Padre. No se estaba refiriendo a unidades de estructuras de las iglesias, ¿verdad? Que se ha generado a lo largo de los siglos. La cristiandad hizo muchas organizaciones, ¿verdad?
Ahí vemos, ahí estamos la Iglesia Católica Romana, ahí están las denominaciones, que yo soy luterano, yo soy anglicano, yo soy presbiteriano, yo soy, etcétera, ¿no? Está lleno de denominaciones, bautista y lo que sea. No obstante, las unidades a nivel estructural no son lo que demuestran que Jesucristo fue enviado de Dios, ¿verdad que no? Eso no, pues no son separaciones que después vamos a ver porque el hombre las hizo por su propia cuenta. Pero eso no fue nunca voluntad de Dios. Si así fuese, miren, algunas sectas u organizaciones que se han desviado, ¿no?, del verdadero evangelio, de la verdad de Dios, consiguieron crear grandes unidades organizativas, ¿verdad? Grandes, impresionantes. Ahí están los mormones, ¿verdad? Con estructuras gigantescas, ¿verdad? Y yo conozco mucha gente que ha salido de ahí, pero cuando fue, pues ellos fueron apantallados, como dicen, ¿no? Vieron, y dijeron, no, pues de aquí soy, ¿verdad? De aquí me van a dar algo. Y aquí, o me hago como ellos, ¿verdad? Se me pega el dinero, yo qué sea. Ahí vemos también a los testigos de Jehová. Aquí tenemos a la luz del mundo, ¿verdad? Ahí los conocen. Tremendo, ¿no? Por allá en Oriente están los budistas, los Medio Oriente, los musulmanes. Pues tienen grandes organizaciones, grandes catedrales, mezquitas, templos. Y uno puede decir, si fuese por organizarse bien y tener grandes estructuras, entonces es una obra de Dios, ¿verdad que no? No es así. La unidad o las grandes estructuras no son pruebas de que todas estas sectas o religiones que inventaron los hombres, entonces son enviadas por el Señor o fueron creadas por Dios. O que ni siquiera tuviesen razón, ¿verdad? Ni siquiera tienen razón de ninguna verdad. Lo que pretendía el Señor aquí, lo que impactaría el mundo, era esto, mis hermanos, que a medida que la gente entrase en contacto con los creyentes genuinos a nivel individual, no importa si fuesen ricos o pobres, cultos o incultos, con estudios, sin estudios, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, mayores, no importa, gente de fe. Cuando la gente entrase en contacto con nosotros, los creyentes genuinos, a un nivel individual, a un nivel personal, ellos verían que teníamos en común un rasgo asombroso, que resultaba más importante que todas nuestras diferencias. ¿Qué es? Jesucristo es una realidad en nuestras vidas. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Ese es el motivante principal de por qué los apóstoles al principio y los primeros cristianos de la iglesia primitiva pudieron generar tanta influencia. ¿Por qué? Porque Cristo era una realidad en sus vidas. No hablaban de Jesús como si únicamente fuera una figura histórica, ni alguna figura remota o alejada, que habitase en un cielo lejano o X, no. Hablarían de Cristo como de una persona conocida. ¿Cómo habla usted de una persona que conoce? Bien, pues habla con conocimiento de causa, ¿verdad? Yo puedo decir, mi esposa le gusta esto, no le gusta esto, esto le gusta, hace esto, tiene esta costumbre, si le hago esto no le gusta, si le hago esto le gusta, etcétera, etcétera. Porque tengo conocimiento de mi esposa. Yo hablo de una persona conocida y las personas saben si yo en verdad la conozco o no. Es como un niño cuando habla de sus padres, ¿verdad? ¿Cómo hablan los niños pequeños de los padres? Pues siempre somos los héroes, ¿verdad? Cuando son pequeños. Ya cuando crecen, no, pues ya no somos los malos de la película. Pero no, eso es en el mundo, ¿no? En los cristianos no. Volvemos al ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos una persona conocida que es Cristo Jesús. Y ello es lo que ven. Tanto sean nuestros hijos, esposas, esposos, padres, primos, cuñados, suegra, suegro, vecino, todos ven que conocemos directamente a la persona de Jesucristo. Y esa es la gran diferencia, mis hermanos. Esa es la gran diferencia. Nosotros diríamos de nosotros mismos que estamos en Cristo y que estamos en Dios el Padre.
Y lo decimos con conocimiento de causa. No lo decimos, ay, creo que estoy en Cristo. No, yo sé que estoy en Cristo. Es una certeza en mi vida, porque Cristo se manifiesta en mi vida. Hablo con Cristo. Me guía el Señor a través del Espíritu Santo. Me redarguye, me disciplina. Y es una conversación diaria con el Señor. Eso es lo que el cristiano empezó a ¿qué? A profesar en palabra y en ejemplo desde los apóstoles. Esos son los efectos de la misión de los discípulos que tuvieron realmente impacto, mis hermanos, en este mundo incrédulo. Mis hermanos, fuese la etiqueta denominacional que usted le quiera poner a las iglesias, no se puede decir al mundo que es necesario unirse a una iglesia para ser salvo, ¿verdad que no? Ni intentar convencer a alguien que vaya a su iglesia, ¿no? Como la única fuente de la verdad misma. Tampoco, mis hermanos. No. Eso como a mí me enseñaban de esa manera. De hecho, en otro venía otro, ay, venga a mi iglesia, ahí vamos a no sé qué, y ahí va a haber un evento. Y tratamos de... No, esa no es la manera, mis hermanos. Nuestra manera es que ellos sepan que nosotros conocemos de quién hablamos. Predicar a Cristo y únicamente a Cristo como fuente de salvación es nuestra manera. No hacemos más que eso. Muchas veces queremos llevar a nuestra congregación local a un ser querido o a un vecino que le estamos compartiendo, pero para esa persona lo que es más convincente, lo que es más importante es que él vea a Cristo en mi vida. Yo le puedo asegurar, Dios se puede reflejar en su vida. ¿Cuál es algo más convincente que eso, mis hermanos? Por supuesto que no hay nada más convincente que eso. Y esa es la manera que los apóstoles y los primeros cristianos utilizaron. Esa es la manera que el Señor mismo hizo. Siempre Él reflejó al Padre. Y por eso era importante, que era el propósito final que dijimos, que supiéramos que Cristo Jesús fue enviado ¿por quién? Por Dios el Padre. Esa es la motivación. No es otra religión más de algún líder carismático o alguien, un cacique o alguna figura con gran personalidad, un gran filósofo, un gran profeta. No, es Dios mismo reflejándose en la persona y en la figura de Jesucristo. Por supuesto, mis hermanos, que también nosotros enseñamos doctrinas cristianas. La Biblia como regla única y suficiente de fe y de conducta, ¿verdad? Claro que sí, la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios. La divinidad de Cristo, ¿verdad? Cristo no es un profeta más, Él es Dios en su segunda persona. Y la salvación por gracia, por medio de la fe. Miren, son todas doctrinas cristianas importantes. No obstante, estas mismas doctrinas enseñan que no son las doctrinas las que salvan, sino Cristo. Estas doctrinas llevan a Cristo. Por eso, si usted no vive de acuerdo a Cristo y habla y predica la palabra, nunca va a tener resultado. Nunca, jamás. O si no, pregúntese si los apóstoles vivirían vidas. Imagínense los apóstoles viviendo como los fariseos. ¿No? Ahí, ¿verdad? Contando dinero, las ofrendas y nomás preocupados en su nombre, en su renombre, en su popularidad y en todo el dinero que le va a caer, en sus terrenos que van a hacerse. Pero no, es que Cristo dijo, bienaventurados. No, hombre, espérame, hablas esto y tu conducta predica otra cosa. ¿Cómo está eso? Imagínense qué impacto, qué efectos hubiesen tenido esa misión de los apóstoles así. Ninguna. Hubiese fracasado. Y por eso el Señor estaba centrándose en su oración en esto. Era algo tan importante. El conocimiento de sistemas doctrinales, axiomas del pensamiento teológico, la teología sistemática, o aún memorizarme toda la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis. No es lo principal, sino
el entablar una relación personal con el Cristo que he creído. Cada uno debe de acudir personalmente a Él, no a ningún intermediario, debe confiar en Él directamente, recibirlo a Él y ser recibido por Él, para entrar mediante Él, Cristo, como si fuese una puerta, ¿verdad? Como dice Él, a la salvación. Como entran las ovejas en un redil, a fin de estar seguras y encontrar descanso. Solo entonces podemos ser útiles para el Señor en esta misión que también nos ha dejado nosotros, porque no nos podemos hacer. Esa misión de los apóstoles es la nuestra, es continuar la obra de Cristo aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos llame o hasta que Él vuelva. No termina. Esta vida tiene significado y sentido cuando sabemos esto, mis hermanos. O si no, bueno, comamos y bebamos, trabajamos como vivía yo antes, rutinariamente, ¿verdad? Todos los días me levantaba temprano, iba, trabajaba, ganaba dinero, venía, pues toda la misma rutina, ¿verdad? En diciembre tenía que ir a mis vacaciones y no sé qué, y tenía que ir a tal lugar a tal fecha, tal. Y después pasan los años, me hago viejito y me muero y se terminó. ¿Eso es la vida? Claro que no, nosotros tenemos una vida en Cristo ahora, por eso se trata. Pero la piedra de tropiezo que han malamente etiquetado todas las estructuras, vamos a llamarle así, denominacionales en la iglesia moderna, es un hecho lamentable, ¿verdad? Porque no genera unidad. Al contrario, se genera mucha división, ¿verdad? Por varios motivos, los cristianos hemos tenido la tendencia perversa, mala, ¿verdad? Y prohibida por la Biblia, de presentarnos públicamente bajo una entidad etiquetada, ¿verdad? ¿Usted qué? No, yo soy protestante. ¿De qué protesta? No sé. Ahorita que había que donar sangre, me pusieron ahí, ¿qué religión? Y ya puse las opciones. No, ya le pusieron, antes la opción de cristiano era nomás, era o católico o era evangelista o algo así, no, protestante, algo así. Ahora pusieron protestante, hasta me confundió, porque puso protestante, evangelista, cristiano no denominacional, así le pusieron, ¿eh? Y así yo, ¡ay! Ya me confundieron. Ya les iba a llamar al IMSS, oiga, discúlpeme. Sí soy protestante de esto, de ese sentido la palabra. Sí también soy evangelista, sí también soy no denominacional. Pero sí, bueno, ahí le puse no denominacional y ya, ¿verdad? Fíjense, las iglesias han adoptado los nombres hasta de países, de ciudades, de líderes destacados de la iglesia. No, gente de Dios, ¿verdad? Como los luteranos. Pues pusieron de Martín Lutero, se sacaron ellos los luteranos, ¿verdad? Y así un montón. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos pone en una postura que no hagamos nada de esas divisiones. Porque si la persona incrédula apenas que empieza a venir a la iglesia o el neófito en la fe está aquí sentado y ve, no, ¿por qué hay tantas iglesias, tantas denominaciones? Después vamos a la Biblia y ¿qué dice? Lo contrario. Vayamos a la Biblia entonces, 1 Corintios 1:10. Ya sé, hay muchos pasajes, pero vamos a ver un par. 1 Corintios 1:10 en la Reina Valera dice, os ruego, mire el apóstol Pablo, rogando, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Porque el evangelio, ¿cuántos hay? Uno. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, la de Cristo, y en un mismo parecer. De eso se trata, mis hermanos. 1 Corintios, ahí seguimos en capítulo 3, versículo 9. Versículo 9, 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Esa es la justificación que da el apóstol Pablo. No somos colaboradores de las personas, de pastores, de gente con renombre. No, somos colaboradores de Dios. Hacemos todo como ¿para quién? Para el Señor, siempre, en todo lo que hagamos, dice la palabra. Y vosotros sois labranza, o sea, campo de cultivo. ¿De quién? De Dios. Edificio de Dios. 1 Corintios 4:6, siguiente capítulo.
Ahora lo voy a leer en la traducción viviente. 4:6 dice así: amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, volvemos siempre como están las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. ¿Se da cuenta? Ay, no, que el pastor Chuy es mejor que el pastor de allá de no sé quién. Pues no, de eso no se trata el cristianismo. Para nada, para nada. Y bien claro, está escrito en la palabra que no hagamos eso. No lo hagamos. Versículo 7. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que Dios no nos haya dado? Y si todo lo que tienen provienen de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Wow, ¿verdad? Tan simple como eso, ¿verdad? Lo que yo considero poco o mucho en mi vida, todo viene de Dios. El que en lo poco agradece, el Señor después le da mucho. En lo que, ay, no, yo tengo poco, el otro tiene, bueno, pues ahí ya el Señor va a empezar a ajustar la tuerca, ¿verdad? Como dicen. Eso es lo que un buen padre haría. ¿O no, padres? ¿Verdad que sí? El hijo está ahí, ahí viene el dengue. Vemos un mosquito, en vez de ver un mosquito vemos un dengue. Bueno, las iglesias muchas veces han adoptado esto que es contrario a la palabra de Dios. Y no estamos exentos, tenemos que tener cuidado con eso. Como acabamos de comprobar recién en la palabra. Etiquetas de doctrinas o prácticas cristianas, de teorías o métodos de gobierno eclesiástico, ¿verdad? No. Eso no es lo importante. Queda excluido. Nos sentamos en estas cosas secundarias y queda excluido el nombre que debería ser el único, que deberían de ser conocidos nosotros, todos nosotros, que es el nombre de Cristo. Por eso somos cristianos. Miren, no obstante estas malas prácticas que hay a lo largo de los siglos fue esto, ¿verdad? La unidad de todos los creyentes verdaderos, efectuadas por el hecho de que todo creyente verdadero se encuentra, ¿en qué dijimos? En Cristo y en el Padre, a pesar de todas estas etiquetas. Es real, es una realidad en nuestras vidas y es indestructible esta relación. No es una relación que alguien pueda destruir. Y ante el mundo, la iglesia tiene que apuntar a Cristo como el Señor viviente, enviado por Dios para la salvación del mundo. Esa es la trascendencia que tiene el mensaje del Evangelio. Porque si Dios no lo hubiese enviado a Cristo, por más buen profeta que fuese, pues ¿qué? Es otro más filósofo, es otro Buda, es otro Mahoma, ¿verdad? Pues es otro más de muchos que hubieron a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero no. Cristo fue enviado por Dios, el Dios único y verdadero, para brindarnos salvación y hacernos herederos de la promesa con Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa provisión que justamente es la promesa que le dio a Abraham, vamos a Juan capítulo, ahora sí, los dos últimos versículos, 22 y 23, que vamos a ver antes de la última, que es la próxima semana. Juan 17, 22, Reina Valera, dice así: la gloria que me diste, dice el Señor Jesús, yo les he dado para que sean, ¿cuántos? Uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Wow. A primera vista esta provisión parece una repetición, ¿verdad? De palabra por palabra, una de la petición que hizo Jesús en los versículos 20 y 21, que vimos la semana pasada y hasta ahorita. Si bien hay similitudes, sí, está similar, también hay diferencias. En primer lugar, Cristo ya no habla solamente de que sean uno, sino de que sean perfectos en unidad. ¿Se da cuenta? Esa es la primera diferencia. Se trata de una unidad que admite, permite la posibilidad de desarrollarme y mejorar en Cristo. O sea,
Cuando habla de perfección, la perfección la tiene Dios. Nosotros vamos corriendo a esa perfección. Eso se llama la santificación del cristiano. Lo que de esta escuela de Cristo se trata. Toda esta serie larga que vimos. Entonces, que seamos perfectos en unidad significa que esa unidad y esa perfección que vamos logrando en la santidad que el Señor nos plantea, en la manera de vivir que Él nos plantea, nosotros vayamos, ¿qué? Edificando a los hermanos y que todos estemos en esa perfecta unidad que el Señor demanda. En segundo lugar, no habla de que los creyentes estén en Cristo y en el Padre, sino dice en nosotros. Al revés, dice de que Él esté en los creyentes y el Padre en Él. En el versículo 23, y por tanto también en los creyentes. Yo en ellos y tú en mí, dice versículo 23, estoy leyendo. Esa es una diferencia importante. Las dos cosas son simultáneamente ciertas en cuanto al creyente. El creyente está en Cristo y Cristo está en el creyente, ¿verdad que sí? Es simultáneo, es a la misma vez. En Colosenses 1:27, Reina Valera, Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea, el misterio es la bienaventuranza del evangelio, ahora que aplica a los gentiles, que no lo entendieron, lo crearon como un misterio. Pero bien claro, en Génesis 12, cuando la promesa a Abraham, ¿cómo fue? Que sea de bendición a todas las familias del mundo. O sea, de ahí viene, ¿verdad? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Eso significa Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5, en la Reina Valera seguimos. Dice así la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto es lo que yo le decía al principio, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos. Yo sé si tengo fe o no. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés reprobados. Es fácil saber si uno es cristiano, ¿verdad? Es fácil. Palabra de Dios para todos, lo voy a leer bien para que se entienda, es algo importante. Dice así, la misma, versículo 5. Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. El creyente sabe que está en Cristo y Cristo está en el creyente. Para que viva un pez, el pez debe estar en el agua, ¿verdad que sí? Pero el agua también debe estar en el pez. Para que un ser humano viva físicamente, debe estar pues, en el aire, ¿verdad? En el oxígeno, y el aire debe estar dentro de él también. La vida no puede existir si no prevalecen ambas condiciones. De la misma manera, la vida espiritual, la vida eterna del creyente depende de que esté él en Cristo, permanecer en la fe en Cristo y que Cristo esté en él simultáneamente, o sea, que Cristo se esté manifestando en mi vida a través del Espíritu Santo. En tercer lugar, de las diferencias, aquí en los versículos 22 y 23 con las anteriores 20 y 21, Cristo describe aquí lo que ha hecho para lograr que esto suceda, que estemos en Cristo y Cristo esté en nosotros. La gloria que tú me diste, yo les he dado. Ahí está la clave. La gloria que Cristo recibió para venir a esta tierra a cumplir su misión, nos las ha dado también a nosotros. La gloria que el Padre dio a Jesús era la gloria del Padre viviendo en Él. Esa gloria está refiriéndose. Vamos al pasaje bíblico que sustenta esto. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿Cuál es la gloria que nos dio el Señor, que Él había recibido ya del Padre? La gloria es que el Padre estaba viviendo, manifestándose en la vida de Cristo. Y dice Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Empieza hablando y termina hablando de obras, ¿verdad que sí? Hablar y accionar, es lo mismo. El Señor está diciendo que es lo mismo. No somos hipócritas como los fariseos y escribas, sino mantenemos una misma línea. Hablamos y predicamos y hacemos a consecuencia de lo que decimos que somos, ¿verdad? Por eso acá habla, dice, yo hablo por mi propia cuenta. No hablo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hablo lo que el Padre me dijo y las hago esas obras. En el mismo versículo. Ahora nuestro Señor anuncia su propósito. Aquí en tiempo pasado, en el versículo 22, Juan 17, dice, yo les he dado, ¿verdad? Ahora entonces el Señor Jesús está anunciando el propósito de morar dentro de cada miembro de su pueblo de fe. Y puesto que el Padre mora en Él, en Cristo, al morar el Señor Jesús en medio de su pueblo, el Padre también mora en nosotros. La gloria que recibió Jesús, así nos las dio. Mas en cuarto lugar, deberíamos observar una importante diferencia. Todos los creyentes están en Cristo, amén. Todos estamos en Cristo los que creemos. Lo cual no es cuestión de grados. No hay grados en esto. Eso lo aprendimos la semana pasada, ¿no? O sea, alguno es más o menos que otros. No, somos todos iguales. Tenemos diferentes funciones. Uno es ojo, uno es pie, uno es mano, uno es dedo. Diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo, mas sin embargo no hay rankings, no hay jerarquías. Los creyentes somos todos hermanos en Cristo. Cristo mismo dijo, mis hermanos. Imagínense que Él nos diga hermanos. Póngase a pensar un poco la humildad del Señor al hacer Él eso primero. Fíjense, todos los creyentes que estamos en Cristo no hay cuestión de grados. Asimismo, Cristo está en todos los creyentes, ¿verdad? Simultáneo. Aquí, cuando decimos que Cristo está en todos los creyentes, aquí sí hay grados. Déjeme explicarle. La verdad es que mora más plenamente, más extensamente en algunos de los miembros de su pueblo que en otros, Cristo. Cristo está en todos los creyentes, volvemos, simultáneo. Yo estoy en Cristo y Cristo está en cada uno de nosotros, simultáneo. Lo primero dijimos que no tiene, estar en Cristo, todos somos iguales, diferentes funciones, pero todos iguales. Pero Cristo está en todos nosotros, en cada uno de nosotros, en diferentes grados. ¿Por qué? Es algo así como lo que sucede, si me permite un ejemplo, con una casa, ¿verdad? Cuando yo invito a alguien. Yo le invito a una persona a alojarse en mi casa. Pero cuando llega, yo le digo, mira, te permito que nomás estés en la planta baja. Y yo voy a estar en la alta. En la alta no subas. Te quedas aquí, usas la cocina. Pero no vayas al patio, ¿verdad? Entonces, porque ahí está el perro y no quiero que vayas ahí, nomás quédate aquí, en el cuarto, en este baño y en la sala. Y si vas a buscar algo, pues pasa por la cocina, ¿verdad? O sea, ¿qué hago? Lo estoy restringiendo, ¿verdad? En donde él puede estar en mi casa. Esa es la manera que yo permito que uno entre a un cuarto o a dos, o prohibirle que ponga el pie en los demás lugares. ¿Se da cuenta? Tal vez permito que vaya a todos, pero no a la terraza no vayas, al balcón tampoco, yo qué sé. Cristo mora dentro de nosotros, los de la fe, ¿verdad? Amén. Pero Él jamás va a transgredir en donde yo no le permito que entre en mi corazón. A veces hay áreas de nuestras vidas que se encuentran tan llenas de otras cosas, mis hermanos, que no queda lugar para Cristo. Estoy lleno de otras cosas. Ay, no, ¿y qué voy a hacer? Y no voy a llegar otra vez al mes. Ya me toca la puerta Electra y yo qué sé, ya no sé si eso de Copel o de Electra, ya no le debo a todo el mundo, etcétera, etcétera. Estoy ya lleno de preocupaciones.
algunos de vicios, de perversiones. Está ahí con la página de internet y aparece, mira que esta publicidad todo es sexista, ¿verdad? Sensual. Ya aparece ahí, en vez de echarle rápido, borrarlo o de hacerlo así, no, ahí anda mirándolo, hasta le hace clic. Está jugando, ¿verdad? Está abriendo puertas o estás llenándose en un lugar que Cristo no puede estar ahí. A veces nos llenamos de muchas porquerías, de basura, ¿verdad? Yo vi un programa ahí de Corea, ¿verdad? Hay una enfermedad que no sé, ahí en mi país y en Japón también, pues está rampante. Son gente que acumula cosas, basura, en su casa. No sé si hay un documental ahí en YouTube. Y en mi país hay varias gente así, nomás están acumulando basura, un basural. Y se abre la puerta y se tiene que trepar por toda la basura que hay. Y una de esas personas muestra ahí en el documental que se murió ahí y que como olía siempre tan horrible, ¿verdad? Que los vecinos pues siempre huele horrible. Pero ya no lo vieron nunca, ya que venía y se iba y venía, a veces lo veían. Como ya no lo vieron nunca, ya dijeron, algo pasa, y llamaron a la policía, abrieron la puerta y olía más horrible. ¿Y por qué será? Pues que estaba ahí ya el muerto. O sea, gente que va acumulando basura. Y cuando hay basura, ¿qué pasa? No hay lugar para otra cosa, para lo útil, para lo que sirve, lo que tiene sentido. A veces hay áreas donde en nuestras vidas, en donde deliberadamente le mantenemos cerrada la puerta a Cristo. No, Señor, tú eres Señor de mi vida, pero aquí no, aquí yo, papá, yo soy el bueno. En mi patrimonio, yo soy el bueno. Para educar a mis hijos, yo soy el bueno. ¿Será así? ¿Quién es el bueno? Dios, Cristo. Para educar a mis hijos, para mi matrimonio, para mis negocios, para saber en dónde voy a vivir, para todo, para mi ministerio aquí en la iglesia, para lo que sea en la vida, Cristo es mejor. Siempre. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero deliberadamente la palabra, a conciencia, le mantenemos cerrada la puerta. Y por ello, es por ello que por lo que el apóstol Pablo tenía una costumbre de orar por los recién convertidos, para que ellos se fortalecieran, de modo que Cristo fijase su residencia sin reservas, sin limitaciones, hasta lo más profundo e íntimo del corazón de cada creyente. Estoy hablando de creyentes, mis hermanos, no estoy hablando de incrédulos. Pablo tenía esta oración tan bonita que en Reina Valera la conocemos todos, ahí en Efesios 3, desde el versículo 14 hasta el final. Yo se lo voy a leer en la traducción viviente para que darle un poquito, un sazón diferente. Todos conocemos este pasaje en la Reina Valera, ¿verdad? Y esto es importante para dejar de poner, no, Señor, hasta aquí. Mejor entra a mi puerta, nomás te doy un café y te vas, ¿verdad? Y me dejas de vuelta déjame a mí en paz con mis problemas. No. Efesios 3:14, traducción viviente. Cuando pienso en todo esto, dice Pablo, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen ¿en quién? En Él, en Cristo. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Quieren ser fuertes? A pesar de todos los problemas que vivimos en esta vida, enfermedades, traiciones, blasfemias, hijos, padres, esto, y maridos, esposas, esto y lo otro, socios de negocios, compañeros de trabajo, en las escuelas, etcétera, etcétera. ¿Quieren mantenerse firmes, fuertes? Echan raíces en el amor de Dios. ¿Cómo? Dejando que Cristo habite todo su ser interior.
Porque usted está en Cristo, claro, no dudamos. Pero Cristo tiene que estar en usted en su plenitud. No tiene que restringir al Señor en ninguna área de su vida. Y usted sabe qué área de su vida usted está restringiendo al Señor. No os hagáis, diría, ¿verdad? La Reina Valera. Pues bien claro la palabra. Versículo 18. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Quién quiere vivir en la plenitud de la vida y el poder de Dios? Amén, todos. Bueno, ahí está la oración de Pablo. Después vaya a su casa y léalo otra vez. A mí me gusta en la Reina Valera porque así la aprendimos, ¿verdad? Desde siempre. Dice en el versículo 19, en la Reina Valera, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo quiero ser lleno de tu plenitud. Hay que decirle al Señor que Cristo habite en toda mi casa sin limitaciones, que no le restrinja nada, que todo pecado, toda cosa que tengo ahí, toda amargura, toda frustración, toda odio, lo que sea, ira, lo que tenga ahí, contienda con el Señor mismo, lo que sea, ya se lo entrega al Señor. Le diga, Señor, trabaja en eso. Trabaja al Señor, porque si tú tienes poder, de ti viene todo lo bueno. Versículo 20. Y ahora que toda la gloria sea ¿para quién? Para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa ¿en quiénes? En nosotros, en los de la fe actúa, mis hermanos. Acuérdense cómo empezamos. La fe activa el poder de Dios, dije. Usted no puede usted está en Cristo, es cristiano, ha creído, pero si quiere que el poder de Dios se manifieste en su vida, esa es la manera, dejar que el Cristo que está en usted opere, obre, viva y se manifieste. Cuando Él lo dejan obrar, Él se manifiesta en vida y en poder, dice la palabra. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Por tanto, en la medida que Cristo mora cada vez más plenamente en nuestro fuero interior, en nuestro ser interior, en esta medida seremos llevados nosotros a gozar más hondamente, más profundamente de los lazos que nos unen con los demás creyentes. Vamos haciéndonos perfectos en unidad, como dice la palabra. Terminamos. Juan 17, 23. Juan 17, 23 en la Reina Valera. Y dice así, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, eso es importante dijimos, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Finalmente, la última, a medida que el proceso avanza en nuestras vidas, brotará dentro de nosotros una convicción cada vez más profunda de ser el objeto del amor de Dios. El amor de Dios está dirigido a mí. Sépalo usted, si es cristiano, que el amor de Dios está dirigido a usted. Y aunque no lo fuera, también el amor de Dios está dirigido a usted. Porque antes de creer, antes de que éramos creyentes y éramos pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió en la cruz. ¿Por quién? Por mí también. Amén. Último pasaje. Primera de Juan 3:1. En la palabra de Dios para todo. Miren lo grande. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios.
En el mismo pasaje, en 1 Juan 3, en el versículo 16, dice: sabemos lo que es el verdadero amor, porque Cristo dio su vida por nosotros. Y el que no lo entienda así, está metido en graves problemas, mis hermanos. Nuestros semejantes en este mundo pues, estéril, falto de amor, desesperanzado, no tiene esperanza este mundo, lleno de rencor, odio, inseguro, inquieto. También ellos van a dar cuenta de todo esto. Serán llevados a comprender cuando nosotros nos mostramos en esta misión ante ellos, como los apóstoles. Ellos podrán ser llevados a comprender que nuestro gozo, nuestro amor y nuestra seguridad no nace de nuestros propios méritos, ni de la fuerza de nuestra personalidad, ni de nuestras circunstancias, no, sino de esta realidad, mis hermanos. Cristo mora en medio nuestro y Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias te doy, mi Dios, porque tú, siendo Dios perfecto, Dios todopoderoso, nos has amado como a tu Hijo y nos has hecho por ello también hijos tuyos a través de la fe. Señor, ayuda a cada una de las almas que escuchen este mensaje, a que esos efectos de esta misión que tú nos has delegado, mi Dios, se puedan cumplir en sus vidas. Que vean tu amor inagotable, que vean tu poder obrar en sus vidas día a día, mi Dios. Que no restrinjan tu paso en ningún rincón de sus corazones, sino que dejen que tú obres, mi Dios, que tú pongas tu mano en sus corazones y que ellos sean transformados en todo el sentido de esa palabra y no dejen ningún lugar negro, ningún lugar de oscuridad en sus vidas, sino que todo sea entregado a ti, mi Dios, para que tú lo transformes con tu vida y con tu poder. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Dios